Nos acompaña el doctor Ricardo Muñoz Arizpe. Buenos días, doctor. Él, tiene un currículum muy amplio, pero lo recordamos muy bien porque fue jefe de nefrología, ¿verdad?, del Departamento de Nefrología y de Metabolismo y de Investigación de Metabolismo Óseo Mineral en el Hospital Infantil de México. Ahorita él nos va a apoyar con esta plática de metabolismo ácido base en la edad pediátrica. Bienvenido, doctor. Buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, Normita. Buenos días a todos. Como va a tener este simposio un gran aporte de acidosis tubular renal, quiero hacer un resumen sobre el metabolismo ácido base en la niñez y tratar de recalcar las diferencias que tenemos en los niños versus los adultos. Cuando hablamos de metabolismo ácido base, ¿de qué estamos hablando? En realidad, del ion hidrógeno. De eso es de lo que estamos hablando. ¿Y de dónde proceden los hidrógenos? Pues de nuestra dieta. Carbohidratos y ácidos grasos fisiológicamente no nos proporcionan hidrógenos, porque entran al ciclo de Krebs, al ciclo de ácidos grasos y se van a transformar en CO2 y agua, por lo tanto el balance va a ser cero. En condiciones patológicas sí nos van a dar cetoacidosis o una acidosis láctica. La verdadera fuente fisiológica de hidrogeniones para nuestro organismo son las proteínas. En la elaboración siempre batallo con estas cosas, en la elaboración de principalmente estos aminoácidos. Ahora vean la cantidad tan tremenda que producimos de hidrogeniones, de 60 a 100 mil equivalentes diarios. Sin embargo, la concentración de hidrogeniones en el espacio extracelular es pequeñísima, de 0.000000398 nanomolas por litro. Ahora bien, no se puede trabajar con estas cifras. Entonces un señor Sorensen en 1906 se puso a pensar y dijo, vamos a hacer positivos estos números para poder manejarlos en la clínica. Y entonces nos dijo Sorensen que el pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Y el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, pues es este, hacemos los logaritmos negativos y nos va a dar un pH de 7.40. ¿Cómo podemos bajar esta cantidad tan tremenda de producción de hidrogeniones a tener esto pues muy constante, porque una pequeña variación de más o menos 5? Pues a través de los mecanismos de amortiguación, compensación y eliminación, que apenas los voy a mencionar un poquito posteriormente. Los niños, además de la dieta proteica, pues van a tener mineralización. Entonces, el depósito de 1 gramo de calcio produce esta cantidad de hidrogeniones al depositarse el calcio con el fósforo para formar hidroxiapatita y crecer. En resumen, los adultos producen aproximadamente 1 miliequivalente por kilogramo de peso corporal por día de hidrógeno proteico, y los niños de este hidrógeno más hidroxiapatita el doble o el triple cantidad. O sea que es una diferencia muy importante entre niños y entre adultos. Esta diapositiva que se ve complicada en realidad no lo es. Si la desglosamos un poquito, aquí tenemos la reacción de Henderson-Hasselbalch, que nos da el componente metabólico del equilibrio ácido-base a cargo de los riñones, y el respiratorio, por supuesto, a cargo de los pulmones. Y si empezamos por acá, por los tejidos, para capturar el oxígeno para la respiración celular, hace el intercambio por CO2, que con la hemoglobina reducida pasa por el torrente sanguíneo a los pulmones para ser excretado en forma de PCO2, gracias a la presencia de acuaporina 5. Varias de las acuaporinas no solamente pueden manejar agua, sino que también pueden manejar gases, como lo veremos posteriormente. Cuando la producción de CO2 es mayor que su excreción, ya sea por actividad o por hipermetabolismo, o bien cuando hay una alteración pulmonar, se puede acumular el CO2, entonces esta acumulación va a hacer que entre en la reacción de equilibrio,
se une al agua para formar ácido carbónico, un hidrogenión y un bicarbonato. El bicarbonato va a servir para la amortiguación del espacio extracelular y el hidrogenión se va a excretar por la orina. Solamente los riñones tienen la capacidad de excretar hidrogeniones. Y entonces se van a excretar, además de los que vienen de esta reacción, los de la ingesta proteica. De esta manera, los riñones están haciendo la función compensadora de una acidosis respiratoria. Al revés, cuando se acumula hidrogeniones, la reacción corre para el otro lado y se excreta como PCO2, haciendo los pulmones una alcalosis respiratoria compensadora de la acidosis metabólica. Como ustedes ven, el CO2 no es un ácido, es un gas. Sin embargo, por la reacción de equilibrio que puede suceder en un espacio abierto como nuestro espacio extracelular, se comporta como ácido. La mayor parte de los hidrogeniones los vamos a excretar en forma de amonia. Por lo tanto, en realidad es una parte, por lo tanto vamos a darle especial atención al metabolismo de amonia en esta plática. Está compuesta la amonia por el amoníaco y el amonio. Tiene esta solución amortiguadora, no se puede separar, es una solución amortiguadora en solución y siempre están juntas el NH3 y el NH4. La cantidad va a variar dependiendo del pH porque tiene un pK de 9,15, por lo tanto un pH de 7,40, la mayor parte va a ser amonio. Ahora bien, estas sustancias no son liposolubles, entonces van a requerir de proteínas transportadoras transmembrana que pueden ser específicas o bien compartida con otras proteínas transportadoras o canales, por ejemplo, de potasio, de hidrogeniones, y esto es debido a que estos electrolitos poseen un radio hidrodinámico muy parecido a la amonia. Ahora, la amonia se produce en toda la nefrona, desde el glomérulo hasta la última célula. Sin embargo, no es importante su producción más que en las células del borde en cepillo, del túbulo proximal, a nivel de S1 y S2. Aquí se produce la amonia a partir de la glutamina que va a formar ácido alfa-acetoglutarato y nos va a dar una molécula de amonia y una de bicarbonato. Esto es importante, luego lo describimos. Una vez que se forma el NH3, pasa al lumen tubular, toma un hidrogenio, se transforma en NH4, baja por la rama descendente del asa de Henle y a forma de NH3 va a salir al intersticio. Casi todas las salidas y entradas a la célula son NH3, aunque también hay algunas transportadoras de NH4. Aquí la amonia se va a acumular gracias al mecanismo de contracorriente que está dado por la gran cantidad de sodio y de urea que tenemos en este sitio. Ahora bien, poca cantidad de amonia va a pasar al túbulo distal, la mayoría va a ser un cortocircuito, sale en forma de NH3, entra al túbulo colector, toma un hidrogenión y se excreta en forma de NH4 por la orina. Vamos a ver cómo lo hace a diferentes niveles la nefrona. Primero voy a hablar de los hidrogeniones y posteriormente de la amonia, porque si pongo todo en una sola diapositiva, me emboruco, ya no entiendo nada. Entonces, vamos a ver aquí. ¿Qué hace el túbulo proximal? Pues recuperación del bicarbonato que se ha filtrado. Esa es su principal función. En el filtrado glomerular vamos a tener bicarbonato de sodio que no se puede reabsorber como molécula, se tiene que disociar en sodio y en bicarbonato. El sodio se va a reabsorber en intercambio por hidrogeniones gracias a esta molécula transportadora NHE3 en la membrana apical. El sodio se va a reabsorber en la membrana vasolateral por la sodio-potasio ATPasa, que va a intercambiar 3 moléculas de sodio por 2 de potasio, lo cual va a producir una electronegatividad dentro de la célula, facilitando que sí continúe en forma permanente la reabsorción de sodio. El hidrogenión que salió de la célula se va a unir al bicarbonato que venía de acá para entrar a la reacción de equilibrio en presencia de anhidrasa carbónica 4,
se transforman en agua y CO2 que van a entrar a la célula. Antes decíamos que era por difusión. No, es por transportadores. Aquaporina 1 en el túbulo proximal, que además de transportar agua, transporta gases. Dentro de la célula, la reacción de equilibrio se invierte y va a producir, por un lado, hidrogeniones, que se van a unir otra vez acá a esta reacción para que se forme el círculo interminable. Bueno, interminable hasta que nos morimos, pero esto va a continuar en forma permanente. El bicarbonato se reabsorbe por la proteína transportadora sodio bicarbonato NBC1. Mutaciones en la anidrasa carbónica y en este transportador nos van a dar acidosis tubular proximal de tipo hereditario. Vamos ahora a ver a la amonia, ya un poquito. Hay que recordar que todos estos procesos están sucediendo al mismo tiempo. Hidrogeniones y amonio, todo sucede al mismo tiempo en décimas de segundo. Sin embargo, con fines didácticos lo vamos a poner aparte. Aquí, pues, la función principal es que todos los canales que teníamos, que vimos en la diapositiva pasada, de hidrogeniones y de potasio, pueden ser intercambiados por amonio. Esto es muy importante. Aquí es en el túbulo proximal donde se produce la amonia, se va a excretar por todos estos canales, se va a unir a un hidrogenión y va a seguir por el túbulo proximal y la asa descendente de Henle para concentrarse a este nivel. Lo importante también es que en la amoniagénesis se van a producir, además de NH4, se va a formar bicarbonato y este se va a reabsorber. Sabemos muy bien que la acidificación es en el túbulo distal. Sin embargo, empieza en el túbulo proximal, la acidificación de la orina por este proceso principalmente. ¿Por qué? Porque cada vez que se quitan bicarbonatos de esta reacción de equilibrio que hay dentro de la célula, pues nos va a dejar un hidrógeno libre que se va a excretar y el bicarbonato se reabsorbe, se acidifica la orina, pero de forma modesta, de 740 a 680. Después en el túbulo distal se vuelve a subir a 740 para donde viene la verdadera acidificación, como vamos a ver después en el túbulo colector. La rama ascendente gruesa de Henle es un lugar muy importante que tiene características sui generis. En primer lugar, es impermeable al agua, por lo tanto aquí es donde se diluye la orina, aquí se efectúa el mecanismo de contracorriente, esto es muy importante para que al final acá del asa de Henle se haga la hipertonicidad. Y vamos a tener un intersticio hipertónico. Aquí lo importante es que la excreción de hidrogeniones va a favorecer la reabsorción de sodio, potasio, cloro y de bicarbonato, y esto se va a hacer principalmente por este cotransportador sodio-potasio 2-cloros NKCC2. El sodio se va a reabsorber acá por la sodio-potasio ATPasa. Todo el potasio que se acumula dentro de la célula por este paso y por este paso va a salir por diferentes canales de potasio. Aquí sigue funcionando el NH3, pero tiene su contraparte en la membrana vasolateral, el NH4, que hace lo contrario. Saca sodio de la célula y mete hidrogeniones. Entonces aquí la reabsorción de bicarbonato es muy importante porque vamos a tener, esto va a derivar de este bicarbonato de la reacción de equilibrio a este nivel por la reabsorción de bicarbonato de sodio por estos dos cotransportadores y por el contratransportador aniónico que ya aparece en este túbulo. Tenemos ya en la parte distal el túbulo conector y el túbulo colector en sus diversos niveles con diferentes funciones. No voy a entrar en detalle a cada uno porque se complica el asunto y no tenemos tiempo, pero lo vamos a dar en forma de panorámica. Aquí hay células principales que se encargan del metabolismo de sodio a través de aldosterona y de los ENaC, que son los canales de reabsorción de sodio. Y las células alfa y beta intercaladas que se encargan del metabolismo ácido-base.
La célula, bueno, aquí el túbulo colector, su principal función es que existe la máxima excreción de hidrogeniones que se van a unir a los amortiguadores, amonio y acidez titulable, para formar nuevo bicarbonato y se corrige la acidosis. Esta es la verdadera parte de acidificación de la orina. ¿Cómo lo hacen? A través de este transportador de hidrogeniones, bomba de hidrógenos OH-ATPasa, que no requiere de la función de sodio, es independiente. También lo hace la HK-ATPasa, que tampoco depende de la reabsorción de sodio, pero sí de la de potasio. Y entonces aquí tenemos que todo el potasio acumulado también va a salir por los diferentes canales de potasio. La reacción de equilibrio fuera y dentro de la célula nos va a dar bicarbonato y se va a reabsorber por el contratransportador aniónico. Entonces aquí tenemos también varios sitios muy importantes. Bien. La célula alfa intercalada en relación a la excreción de amonía tiene características muy interesantes porque además de lo que ya mencionamos de los canales de potasio y de hidrógeno que se van a intercambiar por amonía, tenemos a las glucoproteínas resus por RH, que son muy parecidas al factor circulante RH que tenemos en la sangre, este que viene de los changuitos. Estas proteínas, glucoproteínas resus, BG y CG, son transportadores de gases. Y entonces van a transportar del intersticio a el amoníaco, también transportan CO2, también transportan hidrogeniones que van a salir hacia el lumen tubular para que se una a un hidrogenión y excretarse en forma de NH4. Del lado apical no hay BG, solamente CG, y esta es la que se encarga de traerlo al amoníaco de la célula del citosol hacia el lumen tubular. Aquí la acidificación ocurre pues ya en una forma muy importante, porque el pH que venía de 7.40 más o menos, de 6.8 en la rama ascendente, perdón, desde el túbulo proximal, puede bajar a sus cifras más o menos normales o regulares, fisiológicas, de 6.5 hasta 4 en presencia de acidosis. Aquí esta es una parte muy importante de la nefrona. La célula beta intercalada hace exactamente lo contrario porque trabaja para la corrección de alcalosis. Entonces, en presencia de una alcalosis sistémica, lo que necesitamos es excretar bicarbonato y reabsorber hidrógenos para contrarrestar la alcalosis. ¿Y qué es lo que sucede? El bicarbonato sale de la célula por el contratransportador aniónico, que en porciones de célula intercalada, por ejemplo, de alfa intercalada, está en la membrana vasolateral, aquí está en la membrana apical, para sacar el bicarbonato. Y la HATPasa, la bomba de hidrógenos que está en la membrana apical, en la alfa intercalada, aquí está en la membrana vasolateral para sacar el amonio de la célula y de esta manera corregir la alcalosis. Es una imagen en espejo. Voy a mencionar en 2 o 3 diapositivas nada más los canales catiónicos activados por hiperpolarización y nucleótidos cíclicos. En esto he trabajado muy recientemente y son libres en su descripción Normita Bobadilla del Instituto Nacional de la Nutrición y Ciencias Médicas con todo su grupo y la doctora Laura Escobar del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ellos están describiendo estos canales muy novedosos muy recientemente. Son 4, del 1 al 4, se les llama canales marcapaso o HCN por sus siglas en inglés y transportan principalmente potasio, pero se pueden intercambiar por amonio. En el túbulo proximal, el HCN1 y 3 van a transportar amoníaco hacia el túbulo para formar amonio.
en la membrana apical. En la rama ascendente del asa de Henle, el transportador HCN3 va a transportar, acuérdense que aquí la idea es reabsorber el sodio, reabsorber los electrolitos, también se reabsorbe la amonia. Aquí, además de esto, de la reabsorción de la amonia, este canal marcapaso va a estimular la producción del cotransportador sodio bicarbonato y de la sodio ATPasa, facilitando la reabsorción de sodio y la reabsorción de bicarbonato, que es muy importante en esta porción de la nefrona. En la célula alfa intercalada, estos canales va a funcionar el HCN2 en la membrana apical reabsorbiendo amonia. Y aquí hay una característica muy interesante porque parece que la reabsorción que se hace aquí en la membrana vasolateral es transepitelial, va a lanzar al amonio hasta la luz tubular para ser excretada en forma de NH4. Toda esta es información novedosa, muy reciente, escrita hace poco por los autores que acabo de mencionar. ¿Cuál es la idea de toda esta complicación? Mecanismos realmente difíciles de entender. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cuál es la finalidad? Pues es muy sencillo, realmente es la excreción de hidrogeniones que va a facilitar la reabsorción de bicarbonato y estos hidrogeniones se van a eliminar. Ahora bien, la cantidad tan tremenda que producimos de hidrogeniones, principalmente por nuestra dieta proteica, requeriría de un pH urinario de 1.5 para poderse excretar. Los riñones no pueden llegar a esta acidificación y tampoco nosotros la aguantaríamos. Imagínense orinando con un pH de 1.5 y vamos a tener cistitis crónica en vez de gastritis, porque eso es más ácido que el jugo gástrico. Entonces, por eso es que la mayor parte de los hidrogeniones se van a unir a sulfatos y fosfatos para formar la acidez titulable o al amoníaco para formar amonio y van es la función de los amortiguadores, la minimización en los cambios bruscos del pH. Y algunos hidrogeniones, ya muy poquitos, se van a excretar en forma libre. Esto no nos dan el pH, los que nos dan el pH de la orina son los hidrogeniones libres. Ahora bien, esto es en términos generales. Voy a enfocarme en unos 5 minutitos a la diferencia entre el niño y el adulto. Los factores que modifican la reabsorción y excreción tubular de lo que quieran es la tasa de filtración glomerular, el balance glomérulo-tubular, volumen circulante, osmo y varoreceptores, enzimas, hormonas, proteínas transportadoras, metabolismo de sodio en primer lugar que va a arrastrar a todo lo demás, y la presencia de gradientes eléctricos y de concentración. Y algo muy importante es el volumen del espacio extracelular, que es muy determinante en esta función. No los voy a describir todos, no tenemos tiempo, pero lo más importante. Acuérdense que al nacimiento el bebé va a tener la misma creatinina o muy parecida a la de la mamá, luego baja alrededor de 0.1, 0.2 y va a ir aumentando de acuerdo a la masa muscular. Al momento del nacimiento, la depuración del niño está bajísima, de 0 a 19 mililitros, en promedio de 12 a 14 mililitros por minuto. Y esto alcanzaría sus máximos niveles más o menos a los 3 años. Esto, por supuesto, es determinante porque los túbulos van a funcionar de acuerdo con el sustrato que les llega de la filtración glomerular. Entonces, toda la función glomerular tubular va a depender de qué es lo que le llega y en qué cantidad le llega de la tasa de filtración glomerular. Otra cosa importantísima y que es muy diferente en los niños en relación al adulto es el volumen de los espacios líquidos corporales. Un recién nacido tiene agua total de 80% más o menos, un prematuro 90-92%, lo que se llama en fisiología bebé de agua. Y este aumento en el agua total es a base del espacio extracelular, que en el niño es el doble que en el del adulto.
Vean ustedes aquí en la edad fetal, luego al nacimiento, este es el agua corporal total, como va disminuyendo poco a poco, pero va a seguir aumentada durante toda la edad de la niñez. La niñez biológicamente se termina a los 21 años, no antes. Y esto es a expensas del espacio extracelular, porque el espacio intracelular prácticamente no va a cambiar en toda nuestra vida. Entonces, el volumen del espacio extracelular, que viene también el volumen circulante, es muy importante porque el volumen del espacio extracelular nos va a dar la función tubular de sodio. A mayor volumen del espacio extracelular, menor reabsorción de sodio. El asa la longitud del túbulo proximal también es muy importante, pues porque aquí se reabsorbe la mayor parte de todo lo que ustedes quieran. Y si de todas estas sustancias en una forma directa o indirecta están asociadas o se acoplan a la reabsorción y excreción de sodio, entonces el sodio va a acarrear diferencias en todo lo demás. Por eso es que el niño es muy diferente al del adulto. Y he escuchado por ahí, es que los niños tiran todo por la orina. No, no es cierto. Los niños conservan todo en su organismo y lo meten a sus tejidos. Fosfatos, calcio, glucosa, todo lo que quieran, aminoácidos, están en crecimiento. Entonces tiene que tener un balance positivo corporal total de todo. Sin embargo, lo poquito que le llega a los riñones, eso es lo que ya no salvan tanto como el adulto. O sea, la fracción de filtración está aumentada en los niños. Eso es un concepto importante. Ahora, ¿cómo sucede todo esto? Pues vean ustedes la diferencia. Un adulto que tiene esta tasa de filtración glomerular va a filtrar más o menos 180 litros de agua al día. El flujo plasmático es más o menos de 900 litros diarios. Circulan por el riñón 29 veces todo el agua total del organismo, más o menos unas 30 veces por día el espacio intracelular y unas 60 veces el espacio extracelular. Se reabsorben en los túbulos medio kilo de bicarbonato y 2,5 kilos de sodio al día. Son cantidades exorbitantes. ¿Por qué el riñón se mete en tantas cosas que además tiene que usar energía? Pues porque los riñones no solamente son filtros, sino que son los reguladores del metabolismo ácido-base y hidroelectrolítico del organismo. Vean qué diferencia existe entre el niño y el adulto, por lo tanto no podemos pedir que la función renal sea idéntica o igual a la de los adultos, ni siquiera similar. Otra diferencia es que la sodio-potasio ATPase en los niños, pues en el feto no existe para empezar. En el niño más o menos empieza a subir después de los primeros días, pero va a seguir completamente baja durante toda la edad pediátrica, 21 años. La sodio-potasio ATPase está disminuida en toda la edad pediátrica, por lo tanto la FeNA, la fracción excretada del sodio, está aumentada en los niños en relación con el adulto. Y vean ustedes lo que pasa con la aldosterona. El niño tiene la misma concentración de aldosterona que la mamá, pero para la semana ya tiene 4 o 5 veces más alta. Y va a permanecer la aldosterona elevada durante toda la niñez. ¿Los niños tienen hiperaldosteronismo? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque son insensibles a la aldosterona. Y esto, dicen algunos fisiólogos, se trata de inmadurez de la función renal, con lo que yo no estoy muy de acuerdo. Otra diferencia importante pues es la capacidad de concentrar la orina, que depende de la longitud del asa de Henle. En los niños es cortita, por lo tanto el mecanismo de concentración de contracorriente es diferente. La concentración de sodio y de urea, que son los que dan el mecanismo de contracorriente, va a estar disminuida en relación a los adultos. Y esto nos da una concentración máxima urinaria menor que en el adulto. ¿Y qué pasa con el bicarbonato? Pues el umbral de reabsorción tubular proximal está reducido. En los adultos tenemos cifras normales entre 24 y 26, en los niños entre 20 y 22, en el recién nacido entre 18 y 20 y en el prematuro pues entre 12 y 16 dependiendo del grado de prematurez. A eso es a lo que le llaman algunas gentes, dicen, bueno, pues, lo que pasa es que
hay inmadurez en la función de los niños, por eso es que tiran sodio y tiran bicarbonato. Ahora, la excreción de los hidrogeniones, hablando de metabolismo ácido-base, se acopla al metabolismo electrolítico, principalmente el sodio, y eso es importante. Y eso nos da que los gases sanguíneos son diferentes en los niños. Vean ustedes todas las cifras. El bicarbonato, que es lo más fácil de explicar, 24 y 26, todos los niños lo tienen mucho más bajo. Algunas gentes dicen, bueno, esto es inmadurez. Otros, no sé cómo llamarlo, no le llaman inmadurez, le llaman acidosis tubular renal. Entonces nos vienen con la ridiculez de que todos los niños tienen acidosis tubular renal. Simplemente no puede ser. Y eso es ignorancia o alguna otra cosa. Bien. Inmadurez, pues no me convence esa idea, porque el riñón de los niños hace cosas muy extrañas. Vean ustedes, por ejemplo, con los fosfatos, los recién nacidos, esto fue hecho en cuyos, pero se ha hecho en todos los mamíferos y en niños también. Los neonatos resuelven más bicarbonato que los adultos. Vean ustedes en los adultos qué hace. ¿Qué hace la PTH en los adultos? Aumenta la reabsorción de calcio en los riñones y aumenta la excreción de fosfatos. Bueno, pues resulta que los niños tienen la PTH mucho más aumentada que los adultos, más del doble, normalmente. La reabsorción de calcio es mayor que en el adulto, pero también la reabsorción tubular de fosfatos está aumentada, no tienen hiperfosfaturia. Entonces, tienen una gran afinidad por la reabsorción de fosfatos, a pesar de que el pH intracelular está disminuido, la PTH, el pH luminal, la concentración de fosfatos en la sangre, calcitonina y el factor de crecimiento de fibroblasto 23 está aumentado. Todo esto en un adulto tendría una hiperfosfaturia y los niños no la tienen. ¿Por qué sucede esto? Pues es muy sencillo. La reabsorción tubular de fosfatos en la edad pediátrica es independiente de la PTH, depende de la hormona de crecimiento y de las somatomedinas para que el niño pueda crecer. Entonces, yo a esto no le llamaría inmadurez de la función renal. Yo creo que esto es una muestra de la gran inteligencia que tiene la naturaleza para que esto suceda. El balance corporal de calcio y fosfatos es positivo en los niños, no en los adultos, es neutro. Y esto está hecho para favorecer el crecimiento óseo. Todo esto que acabo de explicar, todas estas diferencias, a mí me llevan a la conclusión de que el equilibrio ácido-base e hidroelectrolítico en los niños es diferente al adulto, no es inmadurez. Si observamos qué pasa en las primeras 12 semanas de gestación de la edad fetal, los niños van a reproducir todo lo que vivieron todos nuestros ancestros. Tejidos, hormonas, sustancias y todo esto va a desaparecer por apoptosis. A los 3 meses ya se hizo el verdadero humano y entonces va a crecer en el útero nada más. Y entonces la niñez no es más que es un estado de enlace entre nuestros ancestros y nuestra edad adulta. Para mí la niñez es el resultado de la evolución filogenética, no un estado de inmadurez. Existe inmadurez de la función renal en el prematuro, por supuesto, pero en el recién nacido a término, esto se notó en el Parque Jurásico, el recién nacido a término durante la edad pediátrica la función renal mantiene la homeostasis orgánica de acuerdo a la edad. La fisiología del equilibrio ácido-base en la niñez no es inmadurez, solo difiere del adulto. Y la mejor prueba es que el niño crece y se desarrolla normal. Si tuviera acidosis, no crece. Muchas gracias.